El timbre sonó a las 9 de la mañana, mientras Tamsin Nightingale revisaba los cuadernos de sus alumnos. Se estremeció sorprendida. Desde la muerte de Ezra, el teléfono rara vez había roto el silencio de su piso. «¿Señora Nightingale?», preguntó la voz oficial al otro lado de la línea. «Soy Randall Price, de Price y Asociados. Tengo información que requiere su atención personal. Se trata de una propiedad registrada a su nombre». Tamsin aferró el auricular y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. En las 3 semanas transcurridas desde el funeral de su marido, estaba acostumbrada a las llamadas de bancos y compañías de seguros, pero esta voz sonaba diferente. «¿Qué propiedad?», preguntó, dejando a un lado el bolígrafo rojo que utilizaba para marcar los errores en las redacciones de tercer curso. «Una casa de campo en Sierra Madre, en el número 25 de la calle Cedar. Según nuestros registros, es usted propietaria desde el 7 de febrero del año pasado». Tamsin se quedó helada, sintiendo que la habitación se balanceaba ligeramente ante sus ojos. Nunca había oído hablar de esta casa. Ni una sola vez en 5 años de matrimonio, Ezra había mencionado otra propiedad inmobiliaria que no fuera su piso de un dormitorio en la zona este de la ciudad. «Aquí hay un error», replicó ella. «No tengo casa en Sierra Madre. Shannon, las escrituras dicen lo contrario, señora Nightingale». No había ni sombra de duda en la voz del notario. «La compra la hizo su difunto marido, pero el título está registrado únicamente a su nombre. Intentamos ponernos en contacto con usted antes, pero el número de teléfono que figura en la escritura no respondía». Tamsin se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Al otro lado de la ventana lloviznaba una fina lluvia otoñal que golpeaba las hojas caídas contra el pavimento. Había llovido igual el día del funeral, cuando bajaron el ataúd con el cuerpo de Ezra al suelo empapado. Parpadeó, apartando el recuerdo. ¿Dónde había conseguido Ezra el dinero para la casa?, preguntó tratando de ordenar sus pensamientos. Según los registros de la transacción, el pago inicial se hizo con cargo a la cuenta de Firestone Insurance. La cantidad ascendía a $123,000. El saldo se pagó mensualmente durante un año. Tamsin sintió que algo se rompía en su interior. 123,000 era la cantidad exacta del pago del seguro de sus padres, que habían muerto en un accidente de avión hacía 3 años. El dinero que Ezra había prometido invertir en arreglar su piso y pagar la hipoteca. «Necesito ver esos documentos», dijo ella tratando de mantener la voz firme. «Por supuesto. Puede venir a nuestra oficina hoy o mañana. También prepararé un juego de llaves de la casa. Técnicamente, no se necesitan documentos adicionales para los derechos de sucesión, porque la casa ya está a su nombre». Tras la conversación, Tamsin permaneció inmóvil durante largo rato, mirando la pila de cuadernos sin revisar. Fuera de la ventana la lluvia se intensificaba, tamborileando en los aleros y creando esa atmósfera especial de soledad que solo llega con el otoño. Encontró una botella vacía de whisky en el armario de la cocina. A Ezra le gustaba tomarse un vaso después de un largo vuelo. Tamsin se sirvió 2 dedos y se lo bebió de un trago, arrugando la nariz por el amargor. No había bebido desde la universidad, pero ahora el alcohol le parecía la única forma de aceptar su nueva realidad. Ezra le había mentido, no solo callando algo insignificante, sino construyendo toda una vida paralela de la que ella no sabía nada. Había cogido el dinero de sus padres, lo último que le quedaba de ellos, y había comprado una casa de la que nunca le había hablado. El reloj marcaba casi las 11 cuando Tamsin se recompuso y paró un taxi para ir al bufete. La ciudad era un borrón gris borroso tras la ventanilla del coche, y se sorprendió pensando que así había sido su vida con Ezra. Un borrón gris con ocasionales destellos de luz, cuando él regresaba de otro viaje, y se convertía en un marido atento y cariñoso durante unos días. La notaría resultó ser una habitación pequeña, pero ordenada en la primera planta de un centro comercial. Randall Price, un hombre corpulento de mediana edad con la barba pulcramente recortada, la saludó con cortesía profesional. «Por favor, señora Nightingale», señaló la silla frente a su escritorio. «He preparado todos los documentos necesarios». Tamsin se sentó, sintiéndose extrañamente ajena, como si todo lo que estaba ocurriendo formara parte de la vida de otra persona. El notario le tendió una carpeta de papeles. «Aquí está el contrato de compraventa», dijo señalando el primer documento. «Aquí tiene su firma». Tamsin miró la página y se quedó paralizada.
La firma era muy parecida a la suya, pero con una ligera diferencia que solo ella podía ver. Ezra había falsificado su firma. No solo había comprado una casa a sus espaldas, sino que la había falsificado. «Esa no es mi firma», dijo en voz baja. El notario frunció el ceño y examinó el documento. «¿Está usted segura?» La transacción se hizo ante notario. El vendedor la vio firmar personalmente. «Nunca firmé esos papeles», le tembló la voz a Tamsin. «Y nunca he visto esta casa». Price parecía desconcertado, pero se recompuso rápidamente. «En ese caso, señora Nightingale, puede presentar una denuncia por falsificación. Es un proceso complicado, sin embargo, y requerirá un examen y posiblemente un juicio. Pero, independientemente de cómo se hiciera la transacción, la casa está ahora oficialmente registrada a su nombre». Tamsin miró en silencio el resto de los documentos. El extracto bancario confirmó sus peores temores. El pago inicial se había hecho efectivamente con cargo a la cuenta del seguro de sus padres. Los pagos mensuales procedían de una cuenta bancaria cuya existencia desconocía. «¿Hay alguien en casa ahora mismo?», preguntó levantando la vista de los papeles. «Me temo que no dispongo de esa información», respondió el notario. «Solo nos ocupamos de la parte legal de la transacción. Pero a juzgar por el hecho de que las facturas de los servicios públicos se pagan con regularidad, la casa está habitada». Tamsin sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. ¿Quién vivía en una casa comprada con el dinero de sus padres? ¿Qué más le ocultaba Ezra? «Quiero ver la casa», dijo con firmeza. El notario asintió y sacó un manojo de llaves del cajón de su escritorio. «No. Está en su derecho, señora Nightingale. Aquí tiene las llaves de la puerta principal y de la verja. La dirección figura en las escrituras. Si tiene alguna pregunta legal, no dude en ponerse en contacto». Al salir de la oficina, Tamsin se detuvo en la entrada del centro comercial. Había dejado de llover, pero la ciudad seguía cubierta de nubes grises. Sacó el móvil, abrió el mapa y tecleó la dirección de la casa misteriosa. La aplicación mostraba que estaba a unos 40 minutos de Cedar Street, un tranquilo suburbio al oeste de Sierra Madre. En el taxi, Tamsin pensó en las llaves que tenía en la palma de la mano. Unas llaves normales para una casa normal, pero para ella eran algo más. La prueba de la traición del hombre con el que había vivido 5 años. Un hombre al que creía conocer. Al otro lado de la ventana, las manzanas de la ciudad flotaban, sustituidas poco a poco por urbanizaciones suburbanas más espaciosas. Hileras rectas de casas bien cuidadas, con césped y entradas de coches impecables. Los mismos suburbios americanos con los que Ezra y ella habían soñado una vez. «Algún día tendremos nuestra propia casa», decía cuando volvía de otro viaje. «Solo tenemos que ahorrar un poco más». Y mientras tanto, él ya tenía una casa. Una casa en la que nunca había estado. El taxi se detuvo en una calle tranquila bordeada de altos cedros. «Aquí tiene, señora», dijo el conductor. «Cedro, 25». Tamsin pagó y bajó del coche, mirando a su alrededor con ansiedad. La casa estaba al fondo del terreno, oculta de la carretera por un seto. Tenía 2 plantas, un amplio porche y un garaje para 2 coches. Justo el tipo de casa con el que Ezra y ella habían soñado. Con el corazón palpitante, se acercó a la puerta y metió la llave en la cerradura. Giró con facilidad, sin chirriar, como si la cerradura hubiera sido engrasada con regularidad. Las bisagras también funcionaban a la perfección. La verja se abrió sin hacer ruido. El camino de entrada estaba pavimentado con piedra decorativa. A ambos lados crecían rosales perfectamente recortados. Otro detalle con el que ella había soñado alguna vez. Ezra escuchó. Ezra memorizó. Ezra lo hizo realidad, pero no para ella. Tamsin salió al porche y se quedó quieta un momento, escuchando. No se oía nada en la casa. Introdujo la llave en la cerradura de la puerta principal y ésta giró con la misma facilidad que la verja. Dentro olió a betún de limón y a productos recién horneados. En el pasillo había un perchero con chaquetas de hombre y de mujer. En el suelo había zapatillas de deporte para niños de 3 tallas diferentes. De la pared colgaban fotografías enmarcadas, y en cada una de ellas aparecía Ezra. Ezra abrazando a una mujer rubia desconocida. Ezra sosteniendo a una niña en brazos. Ezra rodeado de 3 niños delante de un árbol de Navidad. Tamsin se sintió mareada. Se agarró a la pared intentando mantener el equilibrio.
En un instante, toda su vida dio un vuelco y se convirtió en una cruel burla. Su marido, el hombre con el que había compartido la cama, no solo había tomado una amante, había creado una familia entera, una familia que ella no sabía que existía. Con dedos temblorosos, Tamsin arrancó de la pared la fotografía más cercana. En el reverso del marco había una inscripción con la familiar letra de Ezra. Octavia e hijos, Acción de Gracias, 2023. Hacía menos de 6 meses. Se oyeron pasos en la parte trasera de la casa. Tamsin levantó la vista y vio a la mujer de la fotografía, rubia, delgada, de unos 30 años. Llevaba un cesto de ropa en la mano. Al ver a Tamsin, la mujer chilló y dejó caer el cesto. «¿Quién es usted?», preguntó temerosa. «¿Cómo has entrado en mi casa?». Tamsin sintió que una risa amarga le llegaba a la garganta. Su casa. Por supuesto que esta mujer pensaba que la casa era suya. Era evidente que Ezra la había convencido de ello, igual que había convencido a Tamsin de que su piso de alquiler era una solución temporal en el camino hacia una vida mejor. ¿Su casa?, preguntó Tamsin en voz baja, aún con la fotografía en la mano. «No, esta es mi casa. Soy Tamsin Nightingale, la esposa de Ezra». La mujer se puso tan pálida como si le hubieran drenado toda la sangre. El cesto de la ropa sucia yacía a sus pies, olvidado. «Es imposible», susurró. «Ezra no está casado. Él está muerto», terminó Tamsin por ella. «Y aparentemente un mentiroso en vida». Estaban una frente a la otra, dos mujeres que habían amado al mismo hombre, dos víctimas del mismo engaño, y entre ellas había un abismo de mentiras demasiado profundo para salvarlo. Tamsin decidió que necesitaba ver toda la casa, conocer la verdad sobre la vida que Ezra llevaba sin ella. Necesitaba comprender por qué había traicionado su confianza y le había robado el último recuerdo de sus padres. Lorraine Hope vivía en una acogedora casa adosada en el extremo norte de Sierra Madre. Tamsin llegó a su casa al día siguiente de su visita al notario, incapaz de estar a solas con sus pensamientos. No había dormido mucho, después de dar vueltas toda la noche en la cama que una vez había compartido con Ezra. Ahora la cama le parecía demasiado grande, demasiado vacía, y sin embargo, llena de fantasmas de mentiras. «Tienes un aspecto horrible», dijo Lorraine al abrir la puerta. Iba vestida con ropa casera, unos pantalones suaves y un jersey elástico. Su pelo oscuro, normalmente bien peinado, estaba hoy descuidadamente recogido. «Gracias por el cumplido». Tamsin intentó sonreír, pero solo le salió una mueca irónica. «¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted». Lorraine dio un paso atrás en silencio, dejando entrar a su amiga en la casa. Se conocían desde la Facultad de Magisterio, cuando compartían un pequeño dormitorio y soñaban con cambiar el mundo a través de la educación. Ahora Lorraine enseñaba matemáticas en secundaria y Tamsin alfabetizaba a niños de tercero. No cambiaron el mundo, pero al menos intentaron hacerlo un poco mejor. «¿Té, café, algo más fuerte?», preguntó Lorraine, llevando a Tamsin a la cocina. «Tengo una botella de vino que he estado guardando para una ocasión especial, pero parece que ahora lo necesitas más». «No, gracias», dijo Tamsin negando con la cabeza. «Solo agua. Ayer probé el whisky de Ezra para ahogar mis problemas, pero no sirvió de nada». Se instalaron en el salón, una habitación luminosa con ventanas panorámicas que daban a un jardín pequeño pero bien cuidado. Lorraine puso un vaso de agua delante de Tamsin y se sentó enfrente. «Cuéntame», dijo en voz baja. «¿Qué ha pasado?». Y Tamsin lo contó. Lo de la llamada del notario, lo de la casa de campo, lo del dinero de sus padres que Ezra había utilizado sin su conocimiento, lo de las firmas falsificadas en los documentos. Con cada palabra se sentía un poco más ligera, como si el peso de la traición se desplazara lentamente de su corazón al espacio que los separaba. «Fui allí», dijo mirando por la ventana las ramas del manzano que se mecían con la brisa. «A la casa, y allí había una mujer, Octavia, con 3 niños». Lorraine exhaló bruscamente pero no dijo nada, dando a su amiga la oportunidad de continuar. Ella había pensado que Ezra no estaba casado, que eran una familia de verdad, ¿sabes? Con niños, con un perro, con putas fotos familiares en las paredes. «¿Y los niños?», Lorraine preguntó en voz baja. «¿Son de Ezra?».
Tamsin negó con la cabeza. No lo sé. Por las fotos parecen tener entre 8 y 12 años. Demasiado mayores para ser sus hijos, a menos que haya estado saliendo con ella simultáneamente desde el principio de nuestro matrimonio. Pero quizá el más pequeño se interrumpió, dándose cuenta de que se hundía en especulaciones inútiles. ¿Qué diferencia habría? Se los imaginaba como su familia. Lorraine cubrió suavemente la palma de la mano de Tamsin con la suya. Lo siento mucho, dijo. Es... es imperdonable. ¿Sabes qué es lo peor? Tamsin levantó la vista y Lorraine vio no solo dolor en sus ojos, sino una rabia ensordecedora. Ni siquiera me sorprende. En algún lugar de mi interior, siempre supe que algo iba mal en nuestro matrimonio. Demasiadas incoherencias, demasiadas excusas, demasiadas ausencias. Se levantó y empezó a pasearse por la habitación, incapaz de quedarse quieta. ¿Recuerdas hace 3 años cuando murieron mis padres? Se suponía que Ezra iba a volar conmigo al funeral, pero en el último momento tuvo un vuelo de emergencia. Tuvo que ir a Oregón para cubrir a un conductor enfermo. Y yo me lo creí. Me senté sola en el funeral, aguantando con todas mis fuerzas, y luego le di las gracias por su abnegación. Tamsin se pasó los dedos por el pelo, despeinando su ya desordenado cabello. Y luego estaba el dinero del seguro, $123,000, lo último que me quedaba de mis padres. Ezra me sugirió que lo invirtiera sabiamente. Dijo que podría pagar parte de nuestra hipoteca y hacer algunas reparaciones. Pero la escritura del piso seguía intacta, y las reformas se habían convertido en un «esperemos a un momento mejor». Lorraine escuchó en silencio, dándose cuenta de que ahora Tamsin solo necesitaba hablar. «Y todo esto de los niños», continuó Tamsin, con la voz temblorosa. «Esperemos a que me asciendan. Mudémonos primero a una casa más grande. Ahora no, Tam. Tenemos que ser económicamente estables». Y en realidad, él ya tenía una familia con hijos. Una familia ya hecha, sin problemas y sin pañales. Se hundió en el sofá, repentinamente agotada de energía. «Soy una tonta, Lori, una tonta ingenua y ciega». «No eres tonta», dijo Lorraine con firmeza. «Confiabas en tu marido como debías. Fue él quien traicionó tu confianza». Tamsin sonrió amargamente. «¿Sabes? Cuando nos conocimos parecía tan digno de confianza. ¿Recuerdas cuando lo conocimos en ese bar? Un tipo humilde que estaba ahorrando para comprarse su propio camión y no tener que depender de las empresas de transporte. Hablaba de sus planes con tanto entusiasmo. Quería montar su propio negocio, construir una casa, tener hijos. Y yo le creía cada palabra que decía». Lorraine apartó la mirada y hubo algo en ese gesto que hizo recelar a Tamsin. «¿Qué?», preguntó. «¿Sabes algo?». Lorraine respiró hondo, claramente indecisa. Luego se levantó y se dirigió al armario, sacando una botella de vino y 2 copas. «Creo que los dos vamos a necesitar esto», dijo sirviendo el líquido de color rojo oscuro. «Hay algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero no he tenido valor». Le tendió el vaso a Tamsin, que lo tomó con expresión recelosa. «¿Recuerdas el verano pasado, cuando fui a visitar a mi hermana a Portland?», empezó Lorraine, volviendo a su asiento. «Chloe y yo fuimos a un restaurante del centro, un restaurante italiano de lujo que ella llevaba años queriendo probar. Y vi a Ezra allí». Tamsin se quedó inmóvil antes de llevarse el vaso a los labios. «Estaba con una mujer», continuó Lorraine, «una rubia. Estaban sentados en la esquina más alejada de la habitación, pero lo reconocí inmediatamente. Estaban cogidos de la mano al otro lado de la mesa y parecían, bueno, como una pareja». «¿Y no me lo dijiste?», preguntó Tamsin en voz baja. Lorraine bajó la mirada. No sabía qué decir. Podría haberme equivocado, podría haber confundido a alguien que se parecía a Ezra, o podría haber sido una reunión de negocios, o un pariente. Yo solo no quería hacerte daño sin estar segura. Esa no fue la única vez, ¿verdad? La voz de Tamsin sonaba sorprendentemente tranquila. Lorraine negó con la cabeza. «He visto su coche fuera del West Mall 3 o 4 veces en el último año. Los días que te dijo que estaba de viaje. Una vez incluso lo vi salir de una joyería con un paquete. Fue justo antes de Navidad». Tamsin recordó su regalo de Navidad de Ezra. «Un robot de cocina, para que te sea más fácil cocinar cuando estoy de viaje». Me pregunto qué le habría regalado a Octavia.
Debería haber sospechado algo, dijo Tamsin, tomando un sorbo de vino. Todas las señales estaban ahí. Las largas ausencias, las misteriosas llamadas telefónicas tras las cuales abandonaba la habitación, la forma en que siempre comprobaba su teléfono antes de dejarme llamar desde él. Demonios, incluso la forma en que nunca invitaba a sus compañeros de trabajo a casa. Todos viven en otras ciudades, decía, y yo lo creía. Cuando quieres a alguien, no quieres ver lo malo en él, dijo Lorraine en voz baja. Eso es normal, pero esto es lo que no me entra en la cabeza. Tamsin dejó su vaso sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué tanto engaño? Si quería estar con Octavia y sus hijos, ¿por qué no se divorció de mí? ¿Por qué seguir con esta doble vida? Reflexionó Lorraine, eligiendo sus palabras. Algunas personas simplemente disfrutan del engaño. Les gusta tener secretos. Les gusta la sensación de poder que les dan las mentiras. O tal vez solo tenía miedo de elegir. Quería tenerlo todo a la vez. Las comodidades del hogar con Octavia y... Shiliwar se interrumpió, pero Tamsin terminó por ella. Y una opción segura conmigo. Sí, supongo que sí. Siempre he sido la Tamsin predecible y fiable. La que espera en casa, no hace preguntas. Cree cada palabra. La tapadera perfecta. Se rió amargamente. Y también tenía sentido económicamente. Mi sueldo de maestra era estable. Mi seguro médico incluía a mi cónyuge. Y los ahorros de mis padres servían para comprar una casa para su segunda familia. Es el arreglo perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Lorraine. Con la casa, quiero decir. Tamsin dio un sorbo más de vino, sintiendo que el alcohol atenuaba ligeramente el dolor. No lo sé. Legalmente, la casa es mía. Pero Octavia y sus hijos viven allí. La consideran su hogar. Se quedó callada. Tengo que volver allí. Averiguar todo. Averiguar qué tan profundo llega esta madriguera de mentiras. ¿Quieres que vaya contigo?, sugirió Lorraine. Tamsin negó con la cabeza. No, eso es algo que tengo que hacer por mi cuenta. Ezra nos conectó con Octavia, lo quisiéramos o no. Ahora nos toca a nosotras desenredar ese nudo de alguna manera. Miró el reloj de pared. Eran casi las 4 de la tarde. Iré mañana. Hoy tengo que prepararme, mentalizarme. No dejes que la ira te controle, advirtió Lorraine. Sea lo que hizo Ezra, Octavia es probablemente tan víctima como tú. Tamsin asintió, aunque por dentro se resistía a pensarlo. Quería odiar a Octavia, la hermosa rubia que le había robado a su marido, viviendo en una casa comprada con el dinero de sus padres. Pero la razón le decía que Lorraine tenía razón. Octavia también había sido engañada. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Tamsin terminando su vino. Ni siquiera puedo preguntarle. No puedo gritarle, no puedo exigirle una explicación. Él simplemente se marchó. Nos dejó con las consecuencias de sus mentiras. Quizás sea lo mejor, dijo Lorraine con cautela. ¿Qué explicación podría justificar semejante traición? Tamsin recordó el día en que le comunicaron la muerte de Ezra. La mañana lluviosa, la llamada de la policía, la identificación del cadáver en la morgue. Había llorado entonces, de luto por el marido al que creía amar, un marido al que nunca conoció. Lo peor, dijo en voz baja, es que a veces pienso que quizá toda su muerte también fue una mentira. Quizá fingió el accidente y ahora vive en alguna playa con otro nombre. Lorraine pasó el brazo por los hombros de su amiga. Ezra está muerto, Tamsin. Viste su cuerpo. Por muy impostor que fuera, ese es el último hecho del que puedes estar absolutamente segura. Tamsin asintió, pero una voz interior le susurró. ¿Estás segura de que era él? ¿Segura de que el cadáver con la cara desfigurada que te enseñaron era el de Ezra Nightingale y no un vagabundo cualquiera con un físico en forma? Alejó el pensamiento. La paranoia era lo último que necesitaba ahora mismo. Iré mañana a primera hora, dijo levantándose. Gracias por escucharme, Laurie. Gracias también por el vino. Puedes quedarte esta noche si quieres, ofreció Lorraine. La habitación de invitados siempre está preparada. No, negó Tamsin con la cabeza. Tengo que prepararme, y quiero estar sola esta noche. De vuelta en casa, Tamsin sacó sus viejos álbumes de fotos, de papel, no digitales, porque Ezra siempre había insistido en mantener las cosas tradicionales.
Ahora se preguntaba si no sería una forma de controlar qué momentos de sus vidas quedarían grabados. Oyó las páginas y miró las fotos en las que aparecían juntos. La boda, una modesta ceremonia en un parque de la ciudad, solo ellos y una docena de sus amigos más íntimos. Ezra había insistido en el minimalismo. Gastemos el dinero en algo más importante que un día. Ahora se daba cuenta de que probablemente solo tenía miedo de invitar a demasiada gente que pudiera revelar accidentalmente sus secretos. Su luna de miel era una semana en una cabaña junto al lago. No puedo permitirme unas vacaciones más largas, cariño. Tengo contratos. Quizás tenía prisa por volver con Octavia. Sus últimas vacaciones juntos 2 años atrás. Un viaje a las montañas. En las fotos, Esdras había sonreído mientras le rodeaba los hombros con el brazo sobre el fondo de picos nevados. ¿Sonreía del mismo modo cuando posaba con Octavia? ¿Le decía las mismas palabras de amor que le susurraba a Tamsin por las noches? Cerró el álbum y lo guardó en un rincón del armario. Era hora de prepararse para el viaje de mañana, de enfrentarse a la realidad que Ezra había creado y de la que ahora no podría escapar ni con la muerte. Tamsin sacó una pequeña bolsa de viaje y empezó a hacer la maleta. Unos cuantos conjuntos de ropa, artículos de aseo, un cargador de teléfono. No sabía cuánto tiempo tendría que pasar en la casa, pero quería estar preparada para cualquier cosa. Apenas dormía por la noche, dando vueltas en la cama y repasando en su cabeza los posibles escenarios de la próxima conversación con Octavia. ¿Qué le diría a la mujer que, sin saberlo, había ocupado un lugar en la vida de su marido? ¿Sería capaz de mantener la calma o estallaría en cólera? Por la mañana, después de tomarse un café cargado y meter la maleta en el maletero de su viejo Honda, Tamsin sintió una extraña calma. Era como si una parte de ella estuviera en el pasado, en el piso donde vivían Ezra y ella, y la otra parte ya estuviera avanzando hacia el futuro, un futuro desconocido, pero al menos no uno construido sobre mentiras. Arrancó el motor y salió del aparcamiento, en dirección a Cedar Street, hacia la casa que nunca había sido su hogar, pero que ahora le pertenecía. El último y sombrío regalo del hombre al que creía amar. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la Sierra Madre, prometiendo lluvia para el mediodía. Tamsin conducía por la sinuosa carretera que llevaba a la parte occidental de la ciudad, donde las colinas ocultaban los acogedores suburbios. Calles tranquilas, con casas pulcras detrás de setos, parques infantiles, pequeños parques, todas las cosas con las que ella y Ezra habían soñado una vez. El navegador la guiaba con paso firme hacia Cedar Street, y con cada kilómetro Tamsin sentía que su ansiedad crecía en su interior. La conversación de ayer con Lorraine había amortiguado la conmoción inicial, pero no había eliminado la amargura de la traición. La idea de enfrentarse a la mujer que, sin saberlo, había ocupado un lugar en la vida de su marido le producía sentimientos encontrados. Giró hacia la tranquila calle bordeada por los altos cedros que le daban nombre. Las casas estaban más separadas que en otros barrios, cada una en su propio y espacioso terreno, ocultas a la vista por árboles y arbustos. Tamsin aminoró la marcha, buscando el número 25. El camino de entrada a la casa estaba bloqueado por la bicicleta de un niño. Tamsin paró el coche, apagó el motor y se quedó sentada unos minutos, reflexionando. La última vez había actuado impulsivamente, movida por la conmoción y la ira. Hoy quería actuar con calma y sensatez. Salió del coche, cogió la moto y la apoyó con cuidado en la valla. Una pequeña bicicleta roja con tapones brillantes en las válvulas y cintas de colores en el manillar. El medio de transporte favorito de alguien. El regalo de un padre cariñoso. La puerta estaba abierta. Tamsin bajó por el camino empedrado hasta la casa, mirando el cuidado césped y los macizos de flores otoñales. Octavia parecía pasar mucho tiempo en el jardín. Otra rareza, teniendo 3 hijos. ¿Cuándo tenía tiempo para todo? En el porche, Tamsin se detuvo, escuchando. Se oían voces apagadas procedentes de la casa, de mujeres y niños. Alguien ponía música, alguna canción pop alegre. Tamsin respiró hondo y pulsó el timbre. La música se apagó. Se oyeron pasos y abrió la puerta Octavia, la misma mujer rubia de las fotos de ayer. En realidad, parecía más cansada, con sombras bajo los ojos y arrugas en las comisuras de los labios. Llevaba un sencillo vestido de casa y un delantal manchado de harina.
Parecía que Tamsin había interrumpido el proceso de cocción. Cuando Octavia vio a Tamsin, se puso muy pálida. El recuerdo de la visita de ayer de la invitada no deseada y su chocante declaración se reflejaron claramente en su rostro. «¿Tú?», empezó, pero vaciló, sin saber cómo continuar. «Hola», Tamsin intentó mantener la voz tranquila y neutra. «Me llamo Tamsin Nightingale. Me gustaría hablar contigo». «Mamá, ¿quién está ahí?», se oyó una voz infantil desde el fondo de la casa. Octavia se sobresaltó y se dio la vuelta rápidamente. «No es nada, Penny. Sigue con tus clases. Ahora vuelvo». Salió al porche, cerró la puerta con fuerza y cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Por qué has vuelto?», preguntó en voz baja, pero con un tono de acero en la voz. «¿Para complicar más las cosas?». Tamsin negó con la cabeza. «He vuelto para arreglar las cosas. Ambas hemos sido víctimas de un engaño, y ahora tendremos que vivir con ello de alguna manera». Octavia soltó una carcajada amarga, casi desesperada. «¿Arreglarlo? Entraste en mi casa, dijiste ser la mujer de mi Ezra, ¿y ahora quieres arreglarlo?», alzó la voz. «Viví 5 años con ese hombre. Era el padre de mis hijos. ¿Y tú apareces de la nada con un papel y crees que puedes cambiarlo todo?». «Esta casa me pertenece legalmente», dijo Tamsin, intentando mantener la calma. «La compraron con el dinero de mis padres, sin que yo lo supiera. Y Ezra ha sido mi marido durante los últimos 5 años y 3 meses. Tengo todos los papeles que lo demuestran». «Fuera de aquí», gritó de pronto Octavia, con el rostro contorsionado por la ira y el dolor. «Fuera de mi casa, fuera de mi vida. Ezra me quería, nos quería, quería a su familia. No importa quién seas, no importa lo que digas, no cambiarás nada». La puerta que había detrás de ella se abrió y 3 niños salieron corriendo al porche. 2 niñas y un niño. La mayor tenía unos 12 años. Era delgada y rubia como su madre. El niño tenía unos 10 años y la niña no más de 8. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó el niño, mirando con recelo a Tamsin. «Nada, Aiden», respondió Octavia, tratando de recobrar la compostura. «Esa mujer ya se iba. ¿Es amiga de papá?», preguntó Penny, la niña más pequeña, mirando a la desconocida con una franqueza infantil. Octavia abrió la boca, pero no tuvo tiempo de responder. «Papá ha muerto, Penny», dijo secamente la mayor. «No puede tener nuevos amigos». «Verónica», le gritó su madre. «No digas eso. ¿Por qué no?». «Es verdad», le replicó la niña. «Y ella», Verónica señaló a Tamsin con la cabeza, «también tiene que saberlo». Tamsin sentía que la situación se descontrolaba. No quería traumatizar más a los niños. Fuera lo que Ezra había hecho, ellos no tenían la culpa de las acciones de los adultos. «Quizá deberíamos hablar dentro», sugirió, volviéndose hacia Octavia. «¿Sin los niños?». «No», exclamó Octavia. «No te dejaré entrar en mi casa. Lo que tengas que decir, dilo aquí y ahora». Aiden, como si percibiera una amenaza, se agachó y recogió una pequeña piedra del suelo. Verónica hizo lo mismo y recogió otra. «Niños, no», advirtió Octavia, pero no había verdadera severidad en su voz. Tamsin dio un paso atrás, dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa. No había esperado tanta agresividad, aunque quizá debería haberla visto venir. Los niños defendían su hogar, a su madre y el recuerdo del padre que habían perdido. ¿Cómo podía culparles? «No quiero haceros daño», dijo dirigiéndose a Octavia y a los niños al mismo tiempo. «Solo quiero que nos ocupemos de una situación que fue creada nada menos que por Ezra». «No te atrevas a hablar de él», gritó Aiden y le lanzó una piedra. La roca pasó volando junto a ella, golpeando el tronco del árbol más cercano. Pero Tamsin se estremeció de todos modos. «¡Aiden!». Octavia estaba realmente enfadada esta vez. Pero ya era demasiado tarde. Verónica, viendo el ejemplo de su hermano, también lanzó una piedra, y ésta golpeó a Tamsin en el hombro. El dolor no fue severo, pero sí inesperado. «¡Largo!», gritó Verónica. «¡Dejadnos en paz!». La pequeña Penny, mirando a sus mayores, también cogió un guijarro y se lanzó, pero su madre le interceptó el brazo. «¡Basta ya!». La voz de Octavia temblaba de emoción apenas contenida. «Todos a casa. Ahora». Los niños obedecieron a regañadientes, lanzando miradas hostiles a Tamsin. Cuando la puerta se cerró tras ellos,
Octavia se volvió hacia Tamsin, con una mezcla de ira y miedo en los ojos. ¿Ves lo que has hecho? Los niños estaban empezando a recuperarse de la muerte de su padre. ¿Y tú, no eras su padre, dijo Tamsin en voz baja. Era su padre en todos los aspectos importantes, la interrumpió Octavia. Ezra los cuidó, los amó, los crió. Fuera lo que fuera para ti, para nosotros era el cabeza de familia. Tamsin suspiró. Se dio cuenta de que la conversación no iba a ir bien hasta que Octavia estuviera dispuesta a escuchar los hechos. Tengo los papeles, dijo sacando una carpeta de su bolso. Nuestro certificado de matrimonio. La escritura de la casa a mi nombre. Un extracto bancario que muestra de dónde salió el dinero para el pago inicial. Esto no es ficción, Octavia. Es una realidad a la que ambos tendremos que enfrentarnos. Octavia vaciló, mirando la carpeta que le tendía. Finalmente la cogió, aún recelosa. Le echaré un vistazo, dijo. Pero no cambia nada. Esta es nuestra casa, mía y de mis hijos. Esta casa se compró con el dinero de mis padres muertos, replicó Tamsin, con lágrimas en la garganta. El dinero que se suponía que Ezra iba a invertir en nuestro piso. Me engañó, Octavia, y parece que a ti también te engañó. Octavia abrió la carpeta y empezó a hojear los documentos. A medida que leía, su expresión pasó de la incredulidad al asombro, luego a la negación, y por último, a la dolorosa comprensión. Es una falsificación, dijo, pero su voz ya no era segura. Tiene que haber alguna explicación. Yo también lo creía, asintió Tamsin. Pero los hechos hablan por sí solos. Ezra llevaba una doble vida. Estaba casado conmigo, pero formó una familia contigo. Nos mintió a las dos. Octavia se hundió lentamente en los escalones del porche, aún con los papeles en las manos. Sus hombros se desplomaron como si hubieran recibido un peso repentino. Dijo que sus padres le habían dejado una herencia, dijo en voz baja, que había utilizado el dinero para el pago inicial de una casa. Dijo que el resto lo había ganado con su empresa de transportes. Logística Nightingale, la llamaba. Tamsin soltó una risita involuntaria. Ezra nunca había tenido una empresa de transportes. Solo era un camionero que trabajaba para varias empresas, cambiando de empleador con frecuencia. Eso era mentira, dijo ella. Ezra no tenía su propia empresa. Era un simple camionero. Octavia le dirigió una mirada de incredulidad. No, tenía una oficina. Me enseñó fotos. Y camiones con el logotipo de la empresa. Y tarjetas de visita. Se le cortó la voz al darse cuenta de lo fácil que era fingir. Me dijo que hacía muchos viajes, continuó Tamsin. A veces durante una semana o más. Y supongo que te habló de viajes de negocios y reuniones con clientes. Octavia asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Traía regalos a los niños de distintas ciudades. Dijo que estaba abriendo nuevas rutas, nuevos contratos. Le creímos. Todos le creímos. Se cubrió la cara con las manos, y sus hombros temblaron con sollozos silenciosos. Tamsin se agachó insegura junto a ella en el escalón, manteniendo las distancias. Sentía una extraña mezcla de emociones. Rabia contra Ezra, lástima por Octavia y sus hijos, amargura al darse cuenta del alcance del engaño. ¿Cuándo os conocisteis?, preguntó en voz baja. Octavia se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Hace 5 años, yo trabajaba de cajera en el Food Mart. Él solía venir a menudo, siempre revisando mi caja registradora. Un día me propuso tomar un café después de su turno. Sonrió débilmente al recordarlo. Era tan fiable. Decía que quería estabilidad, una familia. Mis hijos le quisieron enseguida. Tamsin sintió una punzada de dolor. Hace 5 años, así que Ezra empezó a salir con Octavia casi inmediatamente después de casarse. Puede que incluso la conociera antes. Toda su vida familiar se basó en mentiras desde el principio. Ezra y yo nos casamos hace 5 años y 3 meses, dijo. Una pequeña ceremonia en el parque de la ciudad. Octavia emitió un sonido parecido a un sollozo. Y celebramos nuestro 5º aniversario en julio. Ezra me regaló un collar de zafiros. Tamsin recordó que Ezra le había dicho que tenía que partir en un largo viaje en julio. Celebró su aniversario sola, en un piso vacío, con una botella de vino y un álbum de fotos de recuerdos. ¿Tienes pruebas?, preguntó Octavia volviéndose hacia ella. ¿Tu certificado de matrimonio? Tamsin asintió y señaló la carpeta que Octavia aún sostenía. Ahí,
En la página 3, Octavia encontró el documento y se quedó mirándolo largo rato, como si tratara de encontrar algún error, alguna prueba de falsificación. Pero los sellos eran reales, las firmas eran reales, y la fecha coincidía con lo que había dicho Tamsin. Dios mío, susurró. Todo este tiempo, todo este tiempo había estado mintiendo. A los dos. Y no solo a nosotros, añadió Tamsin. Mentía a sus colegas, a sus amigos, quizá incluso a su familia, si la tenía. Dijo que sus padres murieron en un accidente de coche cuando él tenía 18 años, dijo Octavia. Que no tenía hermanos. A mí me dijo lo mismo, asintió Tamsin. Pero nunca vi ningún documento que lo probara. Ahora dudo de todo lo que dijo. Se sentaron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer del cielo, al principio escasas, luego cada vez más frecuentes. Deberíamos entrar, dijo Octavia de mala gana. Los niños deben de estar preocupados. Tamsin dudó. Entrar en una casa que debería haber sido suya, pero nunca lo había sido. Ver la vida que Ezra había construido sin ella parecía demasiado para soportarlo. Puedo volver más tarde, dijo, cuando estés preparada para hablar con más calma. No, Octavia negó con la cabeza. Es mejor afrontarlo ahora. Los niños necesitan saber la verdad, o al menos parte de ella. Se levantó con la carpeta en la mano. Por favor, ten cuidado con lo que dices delante de ellos. Ya han perdido a su padre. No quiero que pierdan también la fe en él. Tamsin asintió, entendiendo la petición de Octavia. Fueran cuales fueran los pecados de Ezra, los niños no debían pagarlos con sus corazones rotos. Entraron en la casa y Tamsin se sintió extraña, como si hubiera entrado en una realidad paralela en la que su vida podía ser muy distinta. El amplio vestíbulo desembocaba en un luminoso salón con grandes ventanales. Había signos de infancia por todas partes, juguetes esparcidos, mochilas, dibujos en la nevera. Una casa llena de vida, como la que ella había soñado. Los niños estaban sentados en el salón, acurrucados en el sofá. Cuando vieron a Tamsin, se pusieron nerviosos, pero Octavia levantó la mano para tranquilizarlos. No pasa nada, dijo. La señora Nightingale ha venido a hablarme de asuntos importantes. ¿Conocía a tu padre? ¿Es su amante? Preguntó Verónica sin rodeos, mirando a Tamsin con desafío. Tamsin contuvo una risita dolorida. Técnicamente, dadas las circunstancias, Octavia era más bien una amante, pero ahora no era el momento para tales aclaraciones. No, Verónica, respondió Octavia, lanzando una mirada de advertencia a su hija. Ella estaba relacionada con tu padre a través de su trabajo. Ahora tenemos que discutir algunos asuntos relacionados con las escrituras de la casa. Tamsin apreció la delicadeza con que Octavia manejaba la verdad. En cierto modo, ella estaba realmente relacionada con el trabajo de Ezra. Ambos estaban involucrados en su vida compartida, aunque para Ezra el trabajo era obviamente solo una fachada. ¿Quizás los niños podrían ir a sus habitaciones?, sugirió Tamsin. Tenemos temas de adultos de los que hablar. Esta es nuestra casa, dijo Aiden con obstinación. Tenemos derecho a saber lo que está pasando. Octavia suspiró. Aiden tiene razón. Esto les afecta tanto como a nosotros. Se volvió hacia los niños. Pero quiero que prometáis ser educados y no interrumpir. Los niños asintieron de mala gana, aunque todavía había una expresión de incredulidad en sus rostros. Tamsin y Octavia se sentaron a la mesa de la cocina, dejando la carpeta entre las dos. Los niños estaban sentados un poco más lejos, en sillas altas junto a la barra que separaba la cocina del salón. No sé por dónde empezar, admitió Octavia, tirando nerviosamente del borde de su delantal. Empieza por la verdad, dijo Tamsin. Esta casa se compró con el dinero de mis padres, sin mi conocimiento. Legalmente me pertenece. El rostro de Octavia se contorsionó de dolor. Este es nuestro hogar, dijo en voz baja pero con firmeza. Hemos vivido aquí casi 4 años. Cada habitación guarda nuestros recuerdos. Cada rincón del jardín fue plantado con mis manos. Lo entiendo, asintió Tamsin, y lamento cómo han salido las cosas. Pero el hecho es que Ezra compró esta casa con dinero que me pertenecía. Dinero que cogió con engaños. Mamá, ¿de qué está hablando?, preguntó Penny con la voz temblorosa por la preocupación.
Octavia cerró los ojos como haciendo acopio de fuerzas. Penny, ¿recuerdas cuando papá le dijo que había heredado de sus padres? No parecía ser del todo cierto. Miró a Tamsin. ¿Eras realmente la mujer de Ezra? Sí, respondió Tamsin con sencillez. Nos casamos hace 5 años y vivimos juntos en un piso en la zona este de la ciudad. Me dijo que estaba mucho tiempo fuera, trabajando como camionero. Papá no era camionero. Aidan se indignó. Seruran Inanenon tenía su propia empresa, toda una flota de camiones. Nos enseñó fotos. Tamsin miró al chico con lástima. No quería romper sus ilusiones, pero tal vez la verdad era necesaria, al menos en parte. Tu padre sabía cómo hacer que las cosas parecieran, dijo en voz baja. Te mostró lo que querías ver. Estás mintiendo. Verónica se levantó de un salto con los ojos brillantes de ira. Papá nos quería. No nos mintió. Verónica, siéntate, dijo Octavia con severidad. Luego se volvió hacia Tamsin. Enséñame otra vez el certificado de matrimonio. Tamsin sacó el documento de la carpeta y lo puso sobre la mesa. Octavia lo estudió detenidamente, sobre todo la fecha. 25 de junio, hace 5 años. Empezamos a salir en agosto, dijo en voz baja. Hace 5 años. Dijo que nunca se había casado. Papá te conoció en tu trabajo, recordó Penny. Siempre decías que fue amor a primera vista. Octavia sonrió tristemente a su hija. Sí, cariño, pero a veces la gente oculta la verdad, incluso a quienes ama. Él no la amaba. Verónica señaló a Tamsin. Nos quería a nosotras. Por eso la dejó. No me dejó, Verónica, dijo Tamsin en voz baja. Solo creó una segunda vida paralela a la primera. Una vida en la que tenía otra familia. Un papel diferente. Aiden se quedó mirando los papeles de la mesa. Su rostro expresaba una creciente comprensión. En su 10º año, era lo bastante mayor como para sumar 2 más 2. Así que papá, ¿engañó a todo el mundo? Preguntó en voz baja. ¿A ti y a nosotros? Octavia alargó la mano y apretó la palma de su hijo. Me temo que sí, cariño. Pero eso no significa que no te quisiera. Estoy segura de que sí. Entonces, ¿por qué mintió? Preguntó Verónica exigente. Su enfado inicial empezó a dar paso a la confusión y el dolor. Tamsin y Octavia intercambiaron miradas. ¿Cómo explicar a los niños los motivos de un hombre que construyó su vida sobre el engaño? ¿Un hombre al que ninguno de ellos parecía conocer de verdad? Algunas personas tienen miedo a elegir, dijo finalmente Tamsin, haciéndose eco de las palabras de Lorraine. Quieren tenerlo todo a la vez, aunque sea imposible. O les gusta el juego en sí, añadió Octavia, con voz más dura. Les gusta sentirse más listos que los demás, con el control de la situación. Se hizo un silencio pesado, roto solo por el sonido de la lluvia, tamborileando en el techo y las ventanas. Todos los presentes intentaban comprender la verdad, aceptar la realidad de que Ezra Nightingale no era el hombre que parecía ser. ¿Qué va a pasar ahora con nuestra casa? —¿Juanimon? —preguntó Penny con una voz tan pequeña y asustada que a Tamsin se le apretó el corazón. La lluvia se intensificó hacia el atardecer, convirtiéndose en un auténtico aguacero. Las gotas tamborileaban sobre el tejado de la casa, creando un ruido de fondo extrañamente relajante para la conversación más incómoda de la vida de Tamsin. Los niños se retiraron a sus habitaciones. Octavia los había enviado arriba después de que el shock inicial de las revelaciones se hubiera calmado un poco. Penny se resistía a marcharse, aferrada al brazo de su madre y mirando a Tamsin con desconfianza. Pero los mayores se la llevaron, explicándole algo en voz baja. En sus ojos, Tamsin vio una mezcla de desconfianza, confusión y una incipiente comprensión. Octavia y ella permanecieron en la cocina. El silencio solo lo rompía el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj de pared, el que Tamsin había querido comprar una vez para su piso y el de Ezra. Demasiado caro, querida, dijo entonces. Esperemos a estar en mejores condiciones. Octavia preparó té, fuerte, ligeramente perfumado con bergamota. Puso las galletas sobre la mesa en una caja de hojalata con motivos navideños. Las horneó Penny, dijo, como si sintiera la necesidad de explicar la presencia de aquella caja, tan poco apropiada para la época del año. Le encanta cocinar, y Ezra siempre... Octavia hizo una pausa.
Su rostro recuperó la expresión retraída que aparecía cada vez que se mencionaba el nombre del hombre que había unido sus destinos. Tamsin cogió una galleta, una simple galleta de chocolate. Un poco seca, pero aún así estaba buena. Buen trabajo, dijo. Nunca tuve paciencia para la repostería. Tuve que aprender, dijo Octavia, envolviendo la taza de té con las manos, como si intentara mantener el calor. Después del divorcio, el dinero escaseaba y los niños seguían queriendo dulces. Era más fácil hornearlos ella misma que comprarlos. Tamsin dio un sorbo a su té, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Extrañamente, en aquel momento sintió una especie de gratitud. Octavia podría haberla recibido con hostilidad. Podría haber llamado a la policía o simplemente haberle cerrado la puerta en las narices. En lugar de eso, se sentaron en la cocina a tomar el té, intentando dar sentido al caos que había dejado tras de sí el hombre que las había engañado a ambas. «Háblame de él», preguntó Tamsin. «Sobre tu Ezra». Octavia levantó la vista, con sorpresa en los ojos. «¿Para qué? ¿Para comparar lo diferentes que nos veía?» «Tal vez». Tamsin se encogió de hombros. «O para ver si había una pizca de verdad en lo que nos decía a las dos». Octavia dejó la taza a un lado y se recostó en su silla. Su rostro se suavizó cuando empezó a hablar. «Nos conocimos en el supermercado donde yo trabajaba de cajera. Venía a menudo, siempre bien vestido, siempre educado. A diferencia de la mayoría de los compradores, te miraba cuando te saludaba». Sonrió débilmente al recordarlo. «Me di cuenta de que siempre elegía mi caja, aunque hubiera otras vacías cerca. Un día me preguntó a qué hora terminaba mi turno y se ofreció a llevarme a tomar un café». Tamsin sonrió involuntariamente. El principio de la historia le resultaba familiar. Ezra la había conocido en la biblioteca donde trabajaba a tiempo parcial durante la universidad. Él también venía con regularidad. Siempre elegía su estantería para dejar libros. Dijo que tenía su propia empresa de transportes, continuó Octavia. Pequeña pero prometedora. Mostró fotos de camiones con su logotipo. Hablaba de planes de expansión, de nuevas rutas. Ella negó con la cabeza. Dios, me resultó tan fácil creer todo eso. «No te culpes», dijo Tamsin. Fue convincente. Me dijo que trabajaba como conductor, pero que soñaba con tener su propio negocio. Yo creía que algún día ese sueño se haría realidad. La primera vez que vino a visitarnos, los niños lo adoraron de inmediato. Octavia miró a través de Tamsin, inmersa en sus recuerdos. Especialmente Aiden. Entonces solo tenía 5 años. Y necesitaba atención masculina después de que su padre se marchara. Ezra había jugado al béisbol con él, le había enseñado a arreglar la bicicleta, le leía a la hora de dormir, le temblaba la voz. Verónica se había mostrado distante al principio, pero él también se había ganado su corazón. La ayudaba con las matemáticas, la llevaba a conciertos, siempre se tomaba en serio sus opiniones de adulto. Y Penny era solo una niña de 2 años. Nunca había conocido a otro padre. Tamsin sintió un nudo en la garganta. El Ezra que Octavia había descrito era tan diferente del hombre con el que ella había vivido. Su Ezra siempre había pospuesto hablar de hijos. «Ahora no, Tam. Primero pongámonos en pie. Aún somos jóvenes. Tenemos tiempo para jugar a la familia». Rara vez estaba en casa y, aunque podía ser encantador y atento en los breves periodos entre vuelos, nunca mostró el tipo de cuidado que, según el relato de Octavia, daba a sus hijos. «¿Cuánto tiempo salieron antes de que se fuera a vivir con usted?», preguntó Tamsin. «Alrededor de 1 año», respondió Octavia. Él era muy tradicional al respecto. Decía que quería hacer las cosas bien, para que los niños vieran un ejemplo de relación estable. Ella sonrió con amargura. Irónico, ¿verdad? Un hombre cuya vida entera había sido una farsa preocupado por el buen ejemplo. Tamsin asintió, recordando cómo Ezra había insistido en un matrimonio formal, a pesar de que ella había sugerido simplemente vivir juntos primero. «Estoy chapado a la antigua, Tam», había dicho. «Quiero que todo sea según las normas». Cuando me propuso comprar una casa, al principio me negué, continuó Octavia. Estábamos alquilando un piso y teníamos suficiente. Pero él insistió. Dijo que quería dar a los niños una casa de verdad, con un jardín donde pudieran jugar. Dijo que había heredado de sus padres y que podía pagar la entrada.
Sus padres murieron en un accidente de coche cuando él tenía 18 años, dijo Tamsin automáticamente. Al menos eso es lo que me dijo. Octavia asintió. A mí también. Y que era hijo único, que creció en casas de acogida después de que murieran, y que nunca sintió verdadero amor familiar hasta que te conoció a ti, terminó Tamsin. Se miraron con amarga comprensión. Ezra había utilizado la misma historia para despertar la simpatía de ambas mujeres. La historia de un chico solitario que había crecido sin el amor de sus padres y se había pasado la vida buscándolo. Me pregunto si será verdad, dijo Octavia pensativa, o si se lo inventó de principio a fin. Supongo que nunca lo sabremos, dijo Tamsin, a menos que encontremos algunos documentos o... Hizo una pausa, dándose cuenta de repente de que la respuesta podría estar más cerca de lo que pensaban. Sus cosas, dijo. ¿Están todavía aquí? Octavia asintió. En el dormitorio y en el estudio del primer piso. Ya, aún no me he decidido a desmontarlos. Solo han pasado 3 semanas desde... Entiendo, dijo Tamsin en voz baja, pero quizá haya respuestas ahí dentro. Documentos, fotografías, algo que pueda ayudarnos a comprender quién era realmente Ezra Nightingale. Octavia dudó. Su rostro expresaba una lucha interior. Finalmente, asintió. Tiene usted razón. Necesitamos saber la verdad. Toda la verdad, por desagradable que sea. Se levantó de la mesa. Se está haciendo tarde y la lluvia no para. Puedes quedarte esta noche si quieres. La habitación de invitados está lista. Tamsin la miró sorprendida. ¿Estás segura? Podría volver por la mañana. Prefiero terminar con esto ahora, dijo Octavia con firmeza. Además, legalmente, esta es tu casa. No puedo prohibirte que te quedes. Había amargura en su voz, pero también comprensión de lo inevitable. Octavia era realista, una cualidad que probablemente la había ayudado a sobrevivir a su primer divorcio y a criar sola a 3 hijos hasta que Ezra llegó a su vida. Tamsin había aceptado quedarse. Llamó al colegio y se tomó el día libre siguiente. La primera vez en años que faltaba al trabajo por motivos personales y no por enfermedad. El director, que conocía la reciente pérdida de Tamsin, no hizo preguntas. Empezaron en el despacho de Ezra, en la primera planta, una pequeña habitación con un escritorio, estanterías y un armario cerrado contra la pared. Octavia trajo un manojo de llaves. Siempre tenía este armario cerrado, dijo. Dijo que era para documentos importantes de la empresa, información confidencial. Tamsin cogió las llaves y las rebuscó hasta que encontró una pequeña que encajaba en la cerradura del armario. Giró con un ligero chasquido y las puertas se abrieron, dejando al descubierto el contenido perfectamente organizado. Dentro había carpetas clasificadas y fechadas. La mujer las sacó y las extendió sobre la mesa. Finanzas, bienes inmuebles, documentos personales. Cada carpeta estaba firmada con la pulcra letra de Ezra. Tamsin abrió la primera y se quedó helada al ver los extractos bancarios. Tenía 5 cuentas distintas, dijo mirando los documentos. Diferentes bancos, y parecía que movía dinero constantemente entre ellos. Octavia miró por encima del hombro. Solo conocía una, admitió. La que habíamos abierto para pagar las facturas de la casa. Tamsin asintió. Yo también conocía nuestra cuenta conjunta, señaló el extracto. Mira, aquí hay una transferencia desde la cuenta de la compañía de seguros. $123,000. Dinero de mis padres. Y luego lo movió a través de otras 2 cuentas antes de utilizarlo para el pago inicial de la casa. Estaba cubriendo sus huellas, dijo Octavia en voz baja, para que no pudieras rastrear el dinero. Siguieron revisando los documentos. La carpeta de la inmobiliaria contenía no solo los papeles de la casa en la que estaban ahora, sino también información sobre otras 2 propiedades. Un piso en Portland y una casita en un lago a 1 hora de Sierra Madre. Nunca he oído hablar de estos sitios, dijo Octavia, hojeando los documentos. Dijo que iba a Portland por negocios, pero nunca mencionó que tuviera un piso allí. Yo tampoco sabía nada, replicó Tamsin. Aunque recordó que Lorraine había visto a Ezra en un restaurante de Portland. Parecía que también tenía una base allí. En la carpeta de documentos personales encontraron el certificado de matrimonio de Tamsin y Ezra, las pólizas de seguro de ambos y otro certificado de matrimonio fechado 3 años antes. ¿Quién es Daniel Shepard?, preguntó Octavia mirando el documento. Tamsin negó con la cabeza.
No tengo ni idea, pero parece que Ezra también estuvo casado con ella. Se miraron, dándose cuenta de la magnitud del engaño. No dos vidas paralelas, sino al menos tres. Tal vez incluso más. Siguiendo buscando, descubrieron un pasaporte a nombre de Evan Shepard, con una foto de Ezra y una fecha de nacimiento 5 años distinta de la que Tamsin conocía. Un permiso de conducir a nombre de Edward Norton. Tarjetas de crédito con nombres diferentes. Dios mío, susurró Octavia, dejándose caer en la silla. ¿Quién era en realidad? Un estafador, respondió Tamsin con rigidez. Un hombre que creaba diferentes identidades para diferentes propósitos. Cambiaba nombres, cambiaba historias, cambiaba a nosotros. Continuaron su búsqueda en el dormitorio, donde los efectos personales de Ezra, ropa, zapatos, accesorios, estaban guardados en un armario aparte. Tamsin se dio cuenta de que muchos de los artículos eran caros, mucho más caros de lo que podía permitirse un camionero medio. Siempre vestía bien, dijo Octavia, pasando la mano por la hilera de trajes. Decía que era importante impresionar a sus clientes. En el fondo del armario, detrás de las hileras de zapatos, encontraron una pequeña caja fuerte. La llave no estaba en el fajo que Octavia había traído. Nunca había visto esta caja fuerte, dijo ella mirando la caja metálica con confusión. Ni siquiera sabía que existía. Tamsin se sentó junto a ella, examinando la cerradura. No era una cerradura con código, sino con llave. Quizá la llave esté escondida en otra parte, sugirió. ¿En algún compartimento secreto? Revisaron todos los cajones, comprobaron los bolsillos de chaquetas y pantalones, examinaron las estanterías e incluso miraron debajo del colchón. Ni rastro de la llave. Espera, dijo Octavia de repente. Ezra tenía un llavero que siempre llevaba consigo. La policía me lo devolvió junto con otros efectos personales, después del accidente. Salió de la habitación y regresó unos minutos después con una pequeña caja. Dentro había un reloj de pulsera, una cartera y un manojo de llaves en un llavero plateado con forma de brújula. Le regalé esta brújula por su aniversario, dijo Octavia en voz baja. Dijo que era simbólica. Yo era su estrella guía, que siempre le indicaba el camino a casa. Tamsin apartó la mirada, sintiendo una extraña mezcla de celos y lástima. Ezra parecía generoso con palabras bonitas para sus dos esposas. Entre las llaves encontraron una pequeña, sin marcar, que encajaba perfectamente con la cerradura de la caja fuerte. Dentro encontraron un montón de dinero en efectivo, varios miles de dólares en billetes grandes, un pasaporte a nombre de Eric Niles y una carpeta de fotografías. Tamsin cogió la carpeta y la abrió. Dentro había fotos, algunas antiguas, amarillentas por el tiempo, otras relativamente nuevas. La primera foto era de un Ezra joven, de unos 20 años, junto a una pareja mayor, un hombre y una mujer, que sonreían a la cámara. ¿Sus padres?, supuso Octavia. Pero él dijo que habían muerto cuando tenía 18 años. Otra mentira, asintió Tamsin. Según esta foto, estaban vivos cuando él tenía 20 años. A continuación había fotos de Ezra con diferentes mujeres, algunas de él muy joven, otras más mayor. Tamsin encontró algunas fotos de él, de su boda, de un viaje a las montañas. Había fotos de Octavia y los niños. Y luego había fotos con otras mujeres que ni Tamsin ni Octavia conocían. ¿Cuántas había?, susurró Octavia revisando las fotos. ¿Cuántas vidas llevaba al mismo tiempo? Al final de la pila encontraron un viejo recorte de periódico. El titular decía, «Se busca por fraude y falsificación». La foto del artículo estaba borrosa, pero ambos reconocieron a Ezra, aunque en el texto aparecía como Elliot Norman. Sospechoso de una serie de fraudes relacionados con relaciones sentimentales, leyó Tamsin. Presuntamente estafó a varias mujeres un total de más de $300,000. El artículo estaba fechado 12 años antes. Así que Ezra, o quien quiera que fuese en realidad, llevaba mucho tiempo haciendo tramas como esta. ¿Cómo era posible? Octavia se quedó mirando el recorte. Su rostro expresaba asombro e incredulidad. ¿Cómo podía haber estado engañando a todo el mundo durante años? ¿Viviendo varias vidas al mismo tiempo? Era muy organizado, contestó Tamsin, señalando las carpetas ordenadas. Y al parecer un mentiroso con talento. Probablemente tenía todo un sistema de cuándo y dónde estar, qué historias contar,
cómo evitar cruzarse en su camino. Volvieron al despacho y continuaron revisando los documentos, ahora con una nueva comprensión de lo que tenían entre manos. En una de las carpetas encontraron horarios, cuidadosamente elaborados, que indicaban dónde pensaba estar Ezra cada día. «Mira», dijo Tamsin, señalando una de las hojas. «T soy yo, obviamente. O y los niños eres tú. Y la D de aquí debe de ser la Daniel del certificado de matrimonio. Y algunas otras iniciales que no reconozco». Octavia asintió, con el rostro pálido por la sorpresa. Había distribuido su tiempo entre nosotros, como en las reuniones de negocios. Planeaba cuándo estar con cada una de nosotras para no levantar sospechas. En otra carpeta encontraron notas, breves recordatorios de fechas importantes, preferencias, hábitos y peculiaridades de cada una de sus mujeres. Ta, cumpleaños 13 de marzo, le encantan los lirios, odia las ostras, alérgica a los cacahuetes. O, aniversario del 4 de agosto, hijos. C, problemas de matemáticas. A, béisbol los martes. P, miedo a la oscuridad. Tamsin sintió que las náuseas le subían a la garganta. Ezra había registrado sus vidas, sus miedos y alegrías, sus peculiaridades, como un actor que memoriza detalles para distintos papeles. Ella no era una persona para él, sino un personaje en su gran producción. «No puedo seguir», dijo Octavia, apartándose de la mesa de papeles. «Es demasiado vil, demasiado frío y calculador». Tamsin asintió, sintiendo lo mismo. Ambas habían sido manipuladas durante años, enamoradas de un hombre que solo existía en su imaginación, creado por un hábil estafador con fines lucrativos. «Tengo que comprobar una cosa más», dijo Tamsin, recordando los extractos bancarios. «¿A dónde crees que fue a parar el dinero? Es evidente que gastaba mucho. En esas casas, ropa, regalos para todos sus...» Tartamudeó sin saber cómo llamarlos. «Para todos nosotros. Pero a juzgar por estos documentos, tenía otros ingresos además de su sueldo de chofer». Volvieron a las carpetas financieras y empezaron a examinar los extractos de cuenta con más detenimiento. Poco a poco, surgió una imagen. Ezra estafaba sistemáticamente dinero a las mujeres con las que salía. A Tamsin, el seguro de sus padres. De Octavia, sumas sustanciales para desarrollo de negocios. Según los registros, había otras mujeres, otros esquemas. «Quiero decir, esto es un verdadero crimen», dijo Octavia cuando terminaron de analizar los registros financieros. «Ha estafado a tanta gente, ha robado tanto dinero. Y probablemente habría seguido haciéndolo de no haber sido por el accidente», añadió Tamsin. Se miraron y la pregunta en los ojos de ambas mujeres era la misma. ¿La muerte de Ezra fue realmente un accidente? ¿O se trataba de su última treta, fingiendo su propia muerte para empezar de nuevo en otro lugar, con un nuevo nombre y nuevas víctimas? Pero no se puede fingir un cadáver. Ambos lo habían visto en la morgue, sin aliento, con la cara desfigurada por el accidente, pero reconocible. Ezra Nightingale, o como se llamara en realidad, estaba muerto. «Es tarde», dijo Octavia, mirando el reloj. Era más de medianoche. «Deberíamos descansar. Mañana tendremos que decidir qué hacer con todo esto». Tamsin asintió, sintiéndose repentinamente cansada. La confusión emocional y las horas dedicadas a ordenar el papeleo la habían agotado. Octavia la condujo a la habitación de invitados. Una habitación pequeña pero acogedora con una cama individual, una cómoda y una mesita junto a la ventana. De las paredes colgaban dibujos infantiles enmarcados, obviamente obra de Penny y quizá de otros niños cuando eran más pequeños. «El baño está al otro lado del pasillo», dijo Octavia, señalando la puerta de enfrente. «Allí debería haber toallas limpias y todo lo que necesiten». «Gracias», respondió Tamsin. «Por todo. Por dejar que me quede. Por ayudarme a solucionar las cosas». Octavia sacudió la cabeza. «No me des las gracias. Ambas somos víctimas. Ambas merecemos saber la verdad». Cuando la puerta se cerró tras Octavia, Tamsin se hundió en la cama, sintiendo que la tensión de los últimos días por fin se abría paso. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no sollozos fuertes, sino el llanto silencioso y desesperado de una mujer que no solo había perdido a su marido, sino también la fe en su propia capacidad para ver a través de las personas. Lloró por los años pasados mintiendo,
por el dinero de sus padres que nunca podría recuperar, por los sueños incumplidos de tener hijos que Ezra no quería tener con ella, porque ya tenía una familia formada con Octavia y probablemente con otras mujeres. Pero sobre todo, lloró por la Tamsin que había sido 5 años atrás, ingenua, confiada, llena de esperanza en el futuro. Ezra no solo la había engañado, le había robado una parte de su esencia, había cambiado su forma de ver el mundo y de verse a sí misma. Tamsin se despertó con los sonidos de la cocina, voces apagadas de niños, el chisporroteo de algo en una sartén, el tintineo de los platos. Por un momento olvidó dónde estaba, pero entonces los recuerdos de la noche anterior la invadieron. Estaba tumbada en la habitación de invitados de una casa que legalmente le pertenecía, pero que nunca había sido su hogar. Al otro lado de la ventana amanecía radiante. Había dejado de llover y el mundo estaba limpio y despejado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando caprichosos dibujos en el suelo. Tamsin miró el reloj. Las 8 de la mañana. Se sorprendió de haber podido dormir toda la noche después de semejante trastorno emocional. Después de vestirse y arreglarse, bajó las escaleras. En la cocina, Octavia preparaba el desayuno y los niños estaban sentados a la mesa. Se quedaron en silencio al ver a Tamsin, mirándola con recelo. «Buenos días», dijo Octavia, dándole vueltas a algo en una sartén. «Espero no haberte despertado. Los niños se están preparando para ir a la escuela». «No, está bien», respondió Tamsin, sintiéndose incómoda bajo la atenta mirada de los niños. «Buenos días a todos». Aiden y Verónica murmuraron saludos ininteligibles. La pequeña Penny la miró con ojos muy abiertos en los que se leía curiosidad mezclada con recelo. «¿Has hablado con mamá sobre nuestra casa?», preguntó de repente. «Penny», Octavia la hizo callar. «Ahora no». «Pero quiero saberlo», dijo la chica con terquedad. «¿Tenemos que irnos?». Tamsin y Octavia intercambiaron miradas. Obviamente los niños sabían o adivinaban más de lo que los adultos se daban cuenta. «Hablaremos de esto más tarde, cariño», dijo Octavia en voz baja, poniendo tostadas francesas en el plato de su hija. «Ahora tenemos que desayunar y prepararnos para ir al colegio». «No voy a ir al colegio», dijo Verónica apartando el plato de ella. «No puedo concentrarme en las clases cuando no sé si tendremos casa cuando vuelva». «Verónica», la voz de Octavia se volvió acerada. «Lo discutiremos esta noche. Todos nosotros. Ahora es el momento de prepararse». La chica se levantó de la mesa, dirigiendo a Tamsin una mirada hostil. «Todo es culpa tuya», dijo en voz baja pero clara. «Papá ha muerto y ahora has venido a quitarnos nuestra casa». «Verónica», exclamó Octavia. Pero la niña ya había salido corriendo de la cocina. Un momento después, la puerta se cerró de golpe en el piso de arriba. Octavia suspiró, frotándose las sienes con cansancio. «Perdónala. Solo tiene 12 años y está muy apegada a esta casa, al recuerdo de Ezra». «Lo entiendo», asintió Tamsin. No hacía falta disculparse. Aiden la miró con la misma cautela que su hermana, pero más reservado. «¿De verdad vas a echarnos?», preguntó sin rodeos. Tamsin no sabía qué responder. Legalmente, la casa era suya. Legalmente tenía todo el derecho a pedirle a Octavia y a los niños que se mudaran. Pero la idea de poner en la calle a una familia que, como ella, había sido víctima del engaño de Ezra, le resultaba profundamente incómoda. «Aidan», intervino Octavia, «es un asunto complicado. La señora Nightingale tiene derecho legal sobre esta casa. Fue comprada con el dinero de sus padres, sin su conocimiento. Pero si llevamos viviendo aquí casi 4 años», objetó el chico. «Esta es nuestra casa. Aidan, por favor». Octavia parecía agotada. «Ahora no. Penny y tú llegaréis tarde al colegio. Ve a prepararte». El chico se levantó de la mesa a regañadientes, sin dejar de mirar a Tamsin con desafío. Penny siguió a su hermano, mirando por encima del hombro con una expresión desgarradora, mezcla de miedo e incomprensión. Cuando los niños se hubieron marchado, Octavia se hundió en una silla, pareciendo de repente mucho mayor que sus años. «Siento la escena», dijo. «Los niños no lo entienden, es solo otra pérdida para ellos después de la muerte de Ezra». «No te disculpes», respondió Tamsin, sentándose enfrente. «Tienen derecho a tener sentimientos». Se quedó callada un momento. «No sé qué hacer con la casa, para ser honesta.
Legalmente es mía, pero llevamos 4 años viviendo aquí, terminó Octavia por ella. Hemos hecho nuestra vida aquí. Plantamos este jardín. Hemos celebrado 3 Navidades y 4 cumpleaños de Penny. Sonrió con amargura. Y todo mientras vivíamos en una casa que pertenecía a otra mujer. Una casa comprada con dinero robado. Tamsin asintió, sin saber qué decir. La situación era absurda y dolorosa para todos los implicados. Tenemos que hablar de otra cosa, dijo Octavia, levantándose para servir café. Ayer, después de que te acostaras, volví a revisar los documentos financieros. Encontré algo que podría interesarte. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio y la puso delante de Tamsin. Préstamos, dijo. Ezra había acumulado un gran número de préstamos en el último año. Algunos a su nombre, otros míos, terminó Tamsin, mirando los documentos. Dios mío, la carpeta contenía contratos de préstamo por un total de más de $200,000. Algunos estaban a nombre de Ezra Nightingale, pero la mayoría eran de Tamsin Nightingale. Su firma fue expertamente falsificada en cada documento. Nunca firmé ninguno de ellos, dijo, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Nunca acepté estos préstamos. Lo sé, asintió Octavia, al igual que nunca acepté los préstamos a mi nombre. Sacó más documentos de la misma carpeta. Estaban a nombre de Octavia Tennyson. Préstamos al consumo, tarjetas de crédito, incluso una pequeña hipoteca sobre una propiedad que Octavia nunca había visto. También falsificó mi firma, dijo. Había acumulado casi $100,000 en préstamos. Tamsin se recostó en la silla, sintiendo que la realidad se le escapaba. Ezra no solo había robado el dinero de sus padres y años de su vida, sino que había dejado tras de sí una montaña de deudas que ahora ella iba a tener que pagar. Se puede impugnar, dijo tratando de mantener la calma. La firma es falsa. Podríamos ir a la policía y demostrar el fraude. Tal vez, dijo Octavia insegura, pero sería un proceso largo. Hará falta peritaje, testigos, y no hay garantías de que los bancos acepten. Además, se detuvo, como si dudara en continuar. ¿Qué? Preguntó Tamsin. Ezra está muerto, dijo Octavia en voz baja. No se le pueden exigir responsabilidades, y si armamos un escándalo por este caso, sus otros fraudes saldrán a la luz, incluido el hecho de que llevaba una doble vida. ¿Te imaginas los titulares? Hombre muerto en accidente resulta ser estafador en serie con múltiples esposas. No solo sería una pesadilla legal, sino una vergüenza pública. Tamsin sabía de lo que Octavia estaba hablando. La publicidad golpearía a todos, a ella misma, Octavia, pero especialmente a los niños. Ya habían perdido a su padre, aunque imaginario. ¿Perderán su memoria ahora que saben que el hombre que amaban era un estafador profesional? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Tamsin, sintiéndose completamente perdida. Octavia le puso una taza de café delante. No lo sé, pero tenemos que decidir algo. Por el bien de los niños, si no por el nuestro. Después del desayuno llevaron a los niños al colegio. Verónica permaneció en silencio desafiante durante todo el trayecto, mirando por la ventana. Aidan estaba más tranquilo, pero también claramente preocupado. Solo Penny parecía haberse adaptado a la situación. Incluso intentó entablar conversación con Tamsin, preguntándole si tenía hijos y si le gustaban las torrijas que había preparado su madre. De vuelta en casa, las mujeres se sentaron a la mesa de la cocina para discutir la situación. No puedo permitirme otra casa, admitió Octavia. No con 3 hijos y un trabajo de cajera en un supermercado. Sobre todo ahora que resulta que tengo deudas que ni siquiera sabía que tenía. Tamsin asintió, comprendiendo su situación. Y no puedo mantener esta casa, dijo. Mi sueldo de maestra de primaria apenas me da para pagar el alquiler. Y ahora estos préstamos. Se sentaron en silencio, mirando los papeles que había sobre la mesa. Contratos de préstamo, documentos hipotecarios, extractos de cuentas, pruebas tangibles del engaño que había arruinado sus vidas. Quizá deberíamos vender la casa, sugirió Tamsin. Dividir el dinero para que puedas encontrar otro lugar donde vivir y yo pueda pagar los préstamos. Octavia lo pensó. Eso podría funcionar. La casa probablemente vale más de lo que se pagó por ella hace 4 años. El mercado inmobiliario ha subido. Entonces vamos a ver cuánto podría valer, dijo Tamsin, sacando su teléfono. Pasaron varias horas investigando el mercado inmobiliario en Sierra Madre.
comparando casas similares, consultando tasadores online. Según su estimación más conservadora, la casa podría venderse por mucho más de la inversión original. Si restamos el saldo de la hipoteca y todos los gastos, nos quedan unos 350,000, calculó Tamsin. Eso debería bastar para pagar los préstamos que Ezra había acumulado y te sobrará para el pago inicial de una nueva casa. Eso no es muy justo, dijo Octavia. Has invertido más en esta casa que yo. El dinero de tus padres. Pero has vivido aquí 4 años, objetó Tamsin. Han creado un hogar aquí. Has puesto tu alma en este jardín, en estas habitaciones. No puedo llevármelo todo. Octavia sonrió tristemente. Eres mucho más generosa de lo que yo sería. No se trata de generosidad. Tamsin negó con la cabeza. Simplemente no quiero que sus mentiras arruinen más vidas de las que ya lo han hecho. Sobre todo las vidas de los niños. Decidieron ponerse en contacto con un agente inmobiliario y averiguar el valor exacto de la casa. Octavia llamó a una conocida que trabajaba en una inmobiliaria y concertó una cita para el día siguiente. Cuando tuvieron que recoger a los niños del colegio, ya tenían un plan de acción provisional. Decidieron que lo mejor era contarles la verdad, o al menos una versión adaptada a su edad. Verónica recibió la noticia de la venta de la casa con la hostilidad esperada. «Así que al final nos echa», exclamó, dirigiendo a Tamsin una mirada furibunda. «No, Verónica», explicó Octavia con paciencia. «Hemos tomado esta decisión juntas. La casa pertenece a la señora Nightingale, pero ha accedido a dividir el dinero de la venta para que podamos comprar algo propio». «No quiero ninguna otra casa», gritó Verónica. «Quiero quedarme aquí. Aquí todo me recuerda a papá». Salió corriendo de la habitación, dando un portazo tan fuerte que los cristales temblaron. Aidan siguió a su hermana, lanzando una mirada furiosa a los adultos. Solo Penny se quedó, mirando a su madre y a Tamsin con una seriedad impropia de una niña. «Papá ha hecho algo malo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «¿Por eso tenemos que vender la casa?». Octavia y Tamsin intercambiaron miradas, inseguras de cómo explicar el concepto de fraude y doble vida a una niña de 8 años. «Papá cometió errores», comenzó Octavia con cautela. «Los adultos lo hacemos a veces, y ahora tenemos que arreglar las cosas». Penny asintió, como si entendiera más de lo que decían los adultos. «Verónica está enfadada porque cree que si nos vamos de aquí olvidaremos a papá», dijo. «Pero eso no es cierto, ¿verdad? Nos acordaremos de él aunque nos vayamos». «Por supuesto, cariño», abrazó Octavia a su hija. «La memoria no vive en las paredes, sino en nuestros corazones». Habían pasado 3 semanas desde el día en que Tamsin y Octavia decidieron vender la casa. 3 semanas de negociaciones con agentes inmobiliarios, de enseñársela a posibles compradores, de consultas con abogados sobre las deudas de Ezra. 3 semanas llenas de tensión, incertidumbre y la aceptación gradual y dolorosa de una nueva realidad. Tamsin estaba sentada en su piso, con papeles y extractos de cuentas esparcidos por la mesa de la cocina. Números secos y frases formales que se escondían detrás de sueños rotos y años robados. Ordenó metódicamente los papeles, intentando hacerse una idea completa del caos financiero que Ezra había dejado tras de sí. Además de los préstamos contraídos a su nombre sin su conocimiento, había pagos atrasados de impuestos, deudas de tarjetas de crédito y varios préstamos de organizaciones de microfinanciación con tipos de interés draconianos. La deuda total se acercaba a los $280,000, una carga imposible para un maestro de primaria. Sonó el teléfono. Tamsin se estremeció. En las últimas semanas, cada llamada había sido inquietante, asociada a otro cobrador o a un banco que le exigía el pago de unos préstamos que nunca había contraído. Esta vez era Susan, la agente inmobiliaria que se ocupaba de la venta de la casa. «Tengo buenas noticias, señora Nightingale», anunció con energía. «Tenemos un comprador. La familia Brooks ofrece el precio completo, con condiciones mínimas y la posibilidad de un cierre rápido». Tamsin sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, vender la casa significaba salir de deudas y una bocanada de aire financiero. Por otro, era el final definitivo de una historia que nunca debería haber ocurrido. «¿Cuándo quieren cerrar el trato?», preguntó. «¿Están dispuestos a firmar un acuerdo provisional la semana que viene?».
Quieren mudarse antes de que empiece el curso escolar para que los niños puedan ir al colegio en la nueva dirección. Tamsin pensó en Aiden, Verónica y Penny. Ellos también tendrían que empezar el curso en una casa nueva. O, más probablemente, en un piso de alquiler temporal, hasta que Octavia encontrara un hogar permanente. Debo hablarlo con la señora Tennyson, dijo Tamsin, para saber cuándo pueden desalojar la casa. Por supuesto, dijo Susan, pero no tardes demasiado. Los compradores así no son fáciles. Después de hablar con Susan, Tamsin permaneció sentada largo rato, mirando fijamente el espacio que tenía delante. Tenía que tomar una decisión definitiva sobre el destino de la casa y cómo disponer del dinero de su venta. Legalmente tenía derecho a la totalidad del importe. La casa había sido comprada con el dinero de sus padres, a su nombre, aunque sin su conocimiento. Octavia y sus hijos no eran más que cómplices involuntarios del fraude de Ezra, sin derechos legales sobre la propiedad. Pero las consideraciones éticas eran más complicadas que las jurídicas. Octavia y los niños habían vivido en la casa durante 4 años. La consideraban suya, habían puesto un pedazo de sus almas en ella, y ellos, como Tamsin, habían sido víctimas del engaño de un hombre en quien confiaban. Tamsin cogió el teléfono y marcó el número de Octavia. Habían hablado casi todos los días en las últimas semanas, tratando las interminables cuestiones que rodeaban el legado de Ezra. Pero cada conversación seguía siendo tensa, llena de amargura y dolor tácitos. «Hola, Tamsin». La voz de Octavia sonaba cansada. «¿Pasa algo?» «Hay un comprador para la casa», dijo Tamsin sin preámbulos. «Ofrecen el precio completo y un cierre rápido. Quieren firmar un acuerdo preliminar la semana que viene». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Octavia preguntó en voz baja. «¿Tan pronto? Creía que tendríamos más tiempo». «Lo sé», respondió Tamsin, «pero es una buena oferta y francamente las dos necesitamos ese dinero para resolver los problemas que Ezra dejó atrás». «Tienes razón», Octavia sonaba condenada. «He empezado a buscar un lugar donde vivir, pero aún no he encontrado nada adecuado. Puede que tenga que mudarme temporalmente al piso de mi madre, aunque es demasiado estrecho para los 4». Tamsin sintió un remordimiento de conciencia. Se dio cuenta del aprieto en que se encontraba Octavia, con 3 hijos, un trabajo de cajera y las deudas dejadas por Ezra. «Quería hablar contigo sobre el dinero de la venta», dijo. «Tengo una oferta». «Te escucho», respondió Octavia con cautela. «Estoy pensando en dividir el dinero de la venta». Tamsin trató de hablar con suavidad y profesionalidad. «La mayor parte se utilizará para pagar las deudas que Ezra ha acumulado a nuestro nombre. Son unos 300,000 en total, pero aún quedan unos 75,000. Propongo que te demos 30. Con eso bastará para el pago inicial de un piso de alquiler y para pasar los primeros meses». Se hizo de nuevo el silencio, esta vez más largo. Cuando Octavia habló, su voz sonaba tensa. «No puedo aceptar tanto dinero. Es tu casa, tu herencia». «Técnicamente sí», aceptó Tamsin, «pero viviste allí 4 años. Pusiste tu vida en ello, y sé en qué posición estás por culpa de Ezra. Piensa en ello no como caridad, sino como compensación por lo que has pasado». «No necesito tu compasión», dijo Octavia bruscamente. «Nos las arreglaremos por nuestra cuenta de alguna manera». Tamsin suspiró. Comprendía el orgullo de Octavia, su reticencia a aceptar la ayuda de una mujer a la que hasta hacía poco había considerado una rival. «No es lástima», dijo suavemente. «Es reconocer que ambas hemos sido heridas por las acciones de la misma persona. Ambas merecemos la oportunidad de empezar de nuevo». Octavia no respondió. Tamsin podía oír su respiración, entrecortada y agitada, como si la mujer estuviera luchando contra las lágrimas. «Piénsalo», continuó Tamsin. «No por tu bien, sino por el de los niños. Necesitan estabilidad, un techo. No rechaces la ayuda por orgullo». «Necesito tiempo», dijo Octavia al fin, «para pensar». «Por supuesto», asintió Tamsin, «pero no demasiado. Los compradores quieren una decisión rápida». Acordaron reunirse en 2 días para discutirlo todo en persona. Tamsin sugirió un territorio neutral. Un café en el centro de la ciudad, lejos de la casa, lo que provocó demasiadas emociones dolorosas para ambos. El día acordado, Tamsin llegó la primera al café. Eligió una mesa en un rincón donde otros clientes no pudieran oír su conversación.
Pidió un té y esperó, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Octavia llegó exactamente a la hora acordada. Parecía cansada. Las sombras bajo los ojos, la tensa línea de la boca, la rigidez de sus movimientos. Pero en su mirada había la determinación de alguien que ha tomado una decisión difícil. «Gracias por venir», dijo Tamsin cuando Octavia se sentó frente a ella. «No tengo muchas opciones», respondió ella con una risita amarga. «He estado pensando en tu oferta». Guardó silencio un momento, reflexionando. Tamsin esperó pacientemente, sin meterle prisa. «Acepto», dijo Octavia al fin. «No porque necesite tu ayuda o tu compasión, sino porque tienes razón. Ambas somos víctimas del mismo ladrón, y los niños no deberían sufrir más por sus acciones de lo que ya han sufrido». Tamsin asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. No se había dado cuenta de lo importante que había sido para ella el acuerdo de Octavia hasta que lo oyó. «¿Cómo se tomaron los niños la noticia de la inminente mudanza?», preguntó. Octavia suspiró. «Verónica sigue furiosa. Dice que nunca me perdonará ni a mí ni a ti. Aiden entiende más de lo que parece. Me está ayudando a hacer las maletas, aunque es reacio. Y Penny», su voz se suavizó al mencionar a su hija menor. «Penny pregunta si puede llevarse los rosales que plantamos con Ezra el año pasado. No entiende de propiedad ni de derechos legales. Para ella es solo la casa en la que creció». Tamsin sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Los niños eran las víctimas inocentes en esta situación, y su dolor parecía especialmente injusto. «Claro que puede quedarse con las rosas», dijo Tamsin, «y todo lo que quiera, muebles, juguetes, cualquier cosa que crea que posee». «La mayoría de los muebles los compró Ezra», observó Octavia. «Técnicamente podrían haber sido comprados con su dinero». «No importa», Tamsin negó con la cabeza. «No voy a amueblar mi nueva vida con cosas del pasado. Coge lo que necesites». Discutieron los detalles de la próxima transacción, las condiciones de salida de la casa y las formalidades de la entrega del dinero. La conversación era formal, casi distante, como si estuvieran hablando de una transacción comercial rutinaria y no del colapso de dos vidas. Cuando todo quedó resuelto, guardaron silencio, mirándose a través de la mesa. Dos mujeres unidas por un extraño y doloroso vínculo. El amor por el mismo hombre que resultó ser una ilusión. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Octavia de repente apartando la mirada. «Que aún le echo de menos. Un hombre que, según parece, nunca existió». «¿Cómo es posible?». Tamsin comprendía demasiado bien ese sentimiento. A pesar de todas las mentiras, de todas las traiciones, una parte de ella seguía añorando a Ezra. Su sonrisa, la sensación de sus brazos a su alrededor, el sonido de su voz en las tardes tranquilas. Nos encantaba la imagen que había creado para nosotros. El marido, el padre, el compañero perfecto. Un hombre que sabía lo que necesitábamos y nos lo daba. Es difícil no echar de menos a alguien así. Octavia asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Los niños también lo echan de menos. Sobre todo Penny. Es demasiado joven para entender lo que pasó. Para ella solo es un papá que no va a volver. «¿Qué les has dicho?», preguntó Tamsin con cautela. «¿Sobre la situación? ¿Sobre mí?» «Solo lo necesario», respondió Octavia, secándose las lágrimas. «Que su padre estaba casado contigo cuando me conoció. Que la casa se compró con tu dinero, sin tu conocimiento. Que ahora tenemos que mudarnos porque legalmente la casa te pertenece. ¿Y las otras mujeres? ¿Lo de los préstamos y las deudas?» «No», Octavia sacudió la cabeza. «Les basta con saber que su padre no era un hombre intachable. No necesitan el resto de los detalles. Quizá cuando sean mayores, si quieren saber más». Tamsin estuvo de acuerdo en que era un enfoque sensato. Los niños merecían conservar al menos algunos de los buenos recuerdos de Ezra, por ilusorios que fueran. «¿Y usted?», preguntó Octavia, mirando atentamente a Tamsin. «¿Qué harás ahora?». Tamsin dudó. Estaba tan absorta en lidiar con sus problemas actuales. Deudas, venta de la casa, lidiar con el legado de las mentiras de Ezra, que apenas pensaba en su propio futuro. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Primero pagaré mis deudas. Luego, tal vez cambie de trabajo o de ciudad. Un borrón y cuenta nueva, donde nadie me conozca como la pobre viuda Nightingale». «Eso suena tranquilizador», dijo Octavia con un toque de envidia en la voz.
No tienes hijos ni responsabilidades. Realmente puedes ir a cualquier parte, ser lo que quieras ser. ¿Y tú? Preguntó Tamsin. ¿Cuáles son tus planes? Octavia se encogió de hombros. Encontrar un lugar que nos podamos permitir. Seguir trabajando en el supermercado. Criar a los niños. Quizá algún día conocer a alguien que nos quiera de verdad. Pero no será pronto. No estoy segura de poder volver a confiar en un hombre. Tamsin entendía sus sentimientos. La traición de Ezra había dejado profundas cicatrices que no sanarían pronto. Saldremos de esta, dijo, sorprendida de su propia confianza. Cada una a su manera, pero lo superaremos. Tenemos que hacerlo, asintió Octavia. Por nuestro propio bien y por los niños. Terminaron la reunión, acordando los siguientes pasos. Octavia prometió desalojar la casa a finales de mes, y Tamsin prometió transferir el dinero prometido en cuanto se cerrara el trato con los compradores. Al salir del café, se quedaron paradas en la acera, sin saber cómo despedirse. No eran amigas, había demasiado dolor y amargura entre ellas, pero tampoco eran enemigos, compartían un pasado común, un trauma común y un entendimiento común. Gracias, dijo Octavia al fin, por comprensión, por ayudarme. No todo el mundo lo habría hecho en tu lugar. No me des las gracias, sacudió la cabeza Tamsin. No lo hago por generosidad, sino porque me parece lo correcto. La única forma de salir del agujero en el que nos metió Ezra. No se despidieron con un abrazo, ni intercambiaron promesas de mantenerse en contacto. Ambos se dieron cuenta de que, una vez terminadas las formalidades, sus caminos se separarían, y era poco probable que volvieran a encontrarse. Los recuerdos que evocaban el uno en el otro eran demasiado dolorosos. Las semanas siguientes transcurrieron en el ajetreo de la venta de la casa. Tamsin firmó todo el papeleo necesario, conoció a los compradores, una agradable pareja joven con 2 hijos de edad similar a la de Aiden y Penny. Había algo irónico en que una casa comprada mediante engaño pasara a manos de una familia tan parecida a la que Ezra había creado en ella. Octavia y los niños se mudaron un día antes de que se cerrara el trato. Tamsin llegó para revisar la casa antes de entregarla a los nuevos propietarios. Caminó por las habitaciones vacías que resonaban con el eco de sus pasos e intentó imaginar la vida que Ezra había llevado aquí, una vida de la que ella nunca había formado parte. En el dormitorio que ocupaba Penny, había una figurita de unicornio en el alféizar de la ventana, rosa con un cuerno brillante y alas. Tamsin la cogió, examinando el juguete que Ezra probablemente había regalado a la hija menor de Octavia. Un regalo comprado quizá con dinero robado a otras mujeres. Se guardó el unicornio en el bolsillo, decidida a devolvérselo a Penny la próxima vez que la viera. Los niños no deberían perder más de lo que ya habían perdido. Al salir al jardín, Tamsin se dio cuenta de que los rosales de los que había hablado Octavia ya no estaban. Solo quedaban unos limpios agujeros en el suelo. Sonrió al imaginar a Penny trasplantando cuidadosamente sus flores favoritas a un nuevo lugar, conservando un trozo del pasado. El trato se cerró al día siguiente. Tamsin recibió un cheque, la mayor parte del cual fue directamente a pagar las deudas de Ezra. 30,000 se los envió a Octavia, como había prometido. El resto, una miseria de la herencia de sus padres, lo depositó en una cuenta, decidida a utilizarlo para empezar de nuevo. Dejó la escuela, explicando al director que necesitaba un cambio de aires, después de todo lo que había pasado. Alquiló un piso, empaquetó algunas pertenencias y compró un billete de autobús a Portland, una ciudad lo suficientemente lejos como para empezar de nuevo, pero no tan extraña como para sentirse completamente perdida. El día que se marchó, recibió un mensaje de Octavia, breve, discreto pero sincero. Gracias por tu ayuda. Hemos encontrado un piso, no ideal pero adecuado. Penny ha trasplantado las rosas al balcón. Te deseo que encuentres tu camino, como nosotros intentamos encontrar el nuestro. Tamsin no contestó, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. No había ni podía haber una verdadera amistad entre ellos. Demasiado dolor, demasiados recuerdos compartidos del hombre que las había traicionado a ambas. Sentada en el autobús que la alejaba de Sierra Madre, Tamsin miraba por la ventanilla las calles y las casas que pasaban. En algún lugar entre ellas estaba la casa de la calle Cedar, ahora con nuevos propietarios, nuevas historias, nuevas esperanzas. No sentía perdón por Ezra,
ni reconciliación con el pasado. Solo una tranquila y sosegada aceptación de lo ocurrido y la determinación de seguir adelante. La vida que había conocido había quedado destrozada por la traición del hombre en quien más confiaba. Pero a partir de los restos de aquella vida, podría construir una nueva, diferente, quizá más prudente, pero también más sabia. El autobús entró en la autopista y aceleró. Tamsin cerró los ojos, permitiéndose por un momento sentir algo parecido a la libertad. Por delante estaba lo desconocido, pero era su desconocido, su elección, su camino. Y ninguna mentira, ninguna traición podría arrebatarle su derecho a un nuevo comienzo.